Bueno, recibiremos a partir de las 9:15 más o menos, tengo comprometida, unos 3 minutitos, reportes de última hora desde línea de frontera. Yo sé cómo voy a dar este servicio. Bueno, muchas gracias. Me complace en saludar al respetable colega Jorge Ortiz, porque yo no lo voy a decir ex colega, y exclusivamente gran escritor y académico, el señor licenciado Jorge Ortiz. Él es mi compañero periodista y como tal nos despediremos el momento en que Dios quiera que así ocurra. Ojalá podamos despedirnos. Te tengo mucho afecto, mi querido Jorge. Es recíproco. Así es que cuídate de esto de andar diciendo que ya no eres periodista. Tú eres un maestro del periodismo y no puedes desaparecer del escenario donde muchísimos compañeros están incursionando con la efigie o con el ejemplo, con la foto que ustedes, contigo Jorge, un sinnúmero de colegas han podido proyectar en los últimos 30 años. La historia del periodismo nacional en los últimos 30, 40 años es rica en creatividad, en talentos que descubrió la comunicación social de esos tiempos y que nosotros fuimos a lo largo de todas estas décadas de alguna manera visualizados por los nuevos colegas que comienzan con su tarea, la más hermosa del mundo. Muchas gracias por la presencia. No obstante, esta mañana, Jorge, he apelado a Patricio Zuquilanda, nuestro ex canciller, al señor distinguidísimo y queridísimo Lolo Echeverría, a hombres de bien, que van a referirse a un evento inquietante, motivador y generador de expectativas impresionantemente grande. Yo tengo unas páginas que logré, aquí tengo, muy bien, aquí tengo. En próximas semanas se va a cumplir en la ciudad de Lima, en la capital peruana, una cumbre de mandatarios de América. No obstante que está con un pie dentro de la cárcel, también el presidente Kuczynski quiere ir a la misma celda de don Alberto Fujimori y así es el Perú, así son nuestros pueblos, lamentablemente. Esta empresa brasileña sí que hizo lo que no ha hecho ni un terremoto regional. El grado de inestabilidad política que nos va a tocar, en tu caso, escribir una gran historia de toda esta década, más de 2, 3 décadas de inestabilidad política, antes caracterizada por el protagonismo militar, ahora por las propias deficiencias y limitaciones de inexpertos políticos que llegan en un momento malhadado a cada parte de los países que más amó el libertador Bolívar. Mira cómo está Venezuela, cómo nos duele Colombia, cómo le engañan a la gente colombiana, desde Santos para abajo, ¿no? Viven engañados nuestros hermanos del norte. Y el engaño aquí es cosa terrible y en el Perú es cosa igual. Nos alegra la situación y el escenario argentino y ojalá actúen sin populismos tan ingratos en el Brasil en términos eleccionarios. Pero bien, voy para el tema. La agenda y la cumbre de Lima va a estar adornada por este personaje
complicadísimos que le vino a la Unión Americana en estos últimos 2 años. De pronto apareció en su historia, en la historia del norteamericano, del pueblo norteamericano, esta figura controvertida, peligrosísima para la paz del mundo, el señor Trump. Dicen que viene también a Lima. Y si Maduro dice, es también mi oportunidad de estar allí, como estuvo Chávez en varias ocasiones en escenarios de cumbres americanas, en varios países de América Latina y en la propia Unión Americana, ustedes recordarán, estuvo también Fidel en alguna oportunidad. Ahora les podría estar correspondiendo a los mandatarios de estos tiempos, al mismísimo Lolo Peña Nieto, el presidente mexicano, tal vez estar a la expectativa de que el gringo presidente le diga, ya trajiste el cheque del muro para que me pagues, ¿no es cierto? Esas cosas se podrían dar porque el señor Trump es un hombre, obviamente, que le ha traído al pueblo norteamericano y creo que al mundo, al planeta, hasta el triunfo limpio y gigante del presidente Putin en Rusia, porque le ha superado en un montón de cosas. Bueno, este despacho desde la capital norteamericana dice: la semana pasada la Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a asistir a la Cumbre de las Américas que va a celebrarse el próximo mes en la nación peruana. Al hacerlo seguirá el ejemplo de todos los presidentes desde la época del presidente Bill Clinton, quien fue el anfitrión de la primera de estas reuniones en su propia tierra americana, en Miami. Recordarán, año 1994, según la crónica. Los predecesores de Trump han abordado la cumbre, que es la única reunión de los jefes de Estado del hemisferio occidental, como una oportunidad obvia de buscar el progreso de los intereses de Estados Unidos en el vecindario. Así es que, a diferencia de los presidentes Bush, Clinton y Barack Obama, el señor Trump irá a la cumbre con una carga adicional considerable, lo que aumenta los riesgos. Su participación podría incluso terminar siendo contraproducente para el objetivo principal de la reunión, que es promover los derechos humanos, la democracia, la diplomacia al interior del continente americano. Y tal vez la Casa Blanca sea consciente de todo esto. ¿Estarán los presidentes en un serio compromiso, Lolo, para comenzar contigo, en la ciudad de Lima, cuando vean entrar nada más ni nada menos que a Donald Trump con esa mirada, ¿no?, y esa condición tan racista que le vea a Evo Morales y todo lo demás, que lo vea de reojo, le vea directamente, ¿no?, y le salga con alguna cosa? Todos los presidentes que tienen conflictividades internas y regionales, especialmente los latinoamericanos de acá del sur, están nerviosos por la venida del señor Trump a Lima. Hay una periodista mexicana que se llama Ana María Salazar. En el programa de Juan Carlos López de la cadena CNN en español decía lo siguiente: sí, es tan amable, compañero.
yo me estoy imaginando esta cumbre, una cumbre donde literalmente los gobernantes se van a estar tirando tomatazos, se van a estar gritando, se van a estar tirando lodo, no solamente por el tema de Venezuela, que ya amenazó que él iba a ir a la cumbre, aunque no estuviera invitado, y vamos a ver si el gobierno de Perú lo paraba en la frontera. Pero el tema de Venezuela es más allá de lo que está sucediendo en Venezuela. Está teniendo un impacto regional la cantidad de refugiados. Hay un número que acaban de sacar aquí en México de que el número de refugiados venezolanos parece que es hasta más alto de los números de refugiados que ha habido en Siria. En los últimos años. O sea, hay un éxodo de venezolanos que está impactando a toda la región. Tienes varios de los presidentes, que tampoco se menciona mucho, que tienen la piedra de Odebrecht que les está rodeando el cuello, y a ver si no los ahorcas. Por lo menos 3 o 4, de una forma u otra, o tienen investigaciones directas por el caso de Odebrecht o amenazas de una investigación. Y el caso más interesante, obviamente, es el caso del presidente peruano, que está enfrentando un juicio político. Tienes una situación en donde el presidente de los Estados Unidos, pues que tradicionalmente había promovido estos acuerdos comerciales para una forma de unificar regiones, unificar Latinoamérica, pues ahora vemos que Donald Trump está usando estos acuerdos comerciales como una forma de amenazar a los países. Estoy pensando en el caso de México, en donde México, yo no sé qué va a hacer el presidente Enrique Peña Nieto, pero llegar a esta cumbre y tener que sentarse a un lado del presidente Donald Trump con las situaciones que traen en las negociaciones entre el Telecán, la amenaza de que Donald Trump continúe insistiendo en que México pague el muro. Entonces, les comento todo esto a ustedes porque casi en mi cabecita loca estoy pensando que sería mejor para la región que se cancelara la cumbre. Las cumbres originalmente se crearon para buscar aquellos acuerdos o aquellos temas que podría unificar la región y que pudiera favorecer a los ciudadanos de este hemisferio. Esta cumbre, si se lleva a cabo como vemos que podría suceder, va a ser una cumbre donde se va a resaltar las diferencias y crear hasta más conflictos entre los países. ¿Cómo te pareció, Lolito? Buenos días, bienvenidos. Gracias, Gonzalo. Un gusto muy grande compartir con Patricio y con Jorge. No comparto yo esa visión. Me parece a mí que para que se dé esta cumbre es porque ya hay un acuerdo. El acuerdo es que hay un grupo de países que van a presionar a Venezuela porque no están de acuerdo, porque Venezuela constituye un peligro para la región. Esto no era posible ni siquiera tratar el tema de Venezuela en otros foros, en la OEA especialmente, por el número de los países caribeños que le hacían el juego a Venezuela, o le hacen el juego a Venezuela. Y entonces aquí se han puesto de acuerdo algunos países importantes de la región, México, Chile, Colombia, Perú, Argentina, para tratar el tema de Venezuela, y por eso, bueno, le han declarado incluso no grata la presencia de Venezuela. Me parece que los únicos pintorescos ahí son la posibilidad de que acuda Maduro a hacer un show ahí en el aeropuerto, básicamente, y Trump, que me imagino yo que recuperará la política civilizada en una cumbre como esta. Y yo creo que no hay lugar a que haya exabruptos ni problemas. El problema mayor, que para entonces tal vez ya se resuelve el próximo mes, es el de Kuczynski, a quien le quieren declarar en vacancia obligatoria. Pero creo que también hay posibilidades de que supere este voto que va a ser pasado mañana, ¿no? Ahí se va a tomar votación, y el hecho de que algunos fujimoristas han pedido que se deje en libertad el voto quiere decir que no hay unidad en ese partido, y eso puede ser finalmente la salvación de Kuczynski. ¿Qué expectativas tiene Jorge Ortiz? Adelante y buenos días, Jorge. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí con Lolo y con Patricio Zuquilanda. A ver, yo creo que es
es bueno que vaya Trump. Trump es peligroso en las mañanas cuando se despierta irritado y agarra el Twitter y empieza a decir tonterías. Pero después la diplomacia norteamericana lo racionaliza y el hombre en los foros se ha portado con relativa moderación. Pero además creo que es bueno que Trump vaya para que escuche los planteamientos de los países latinoamericanos, que no son colonias ni patrios traseros como el señor Trump parece por momentos creer. Y que oiga los planteamientos de este lado. Me parece bien que no vaya el señor Maduro. El señor Maduro, como muy bien dijo Lolo Echeverría, es un problema en la región. Es un hombre que está causando gravísimos problemas porque su política, una política devastadora para el pueblo de Venezuela, ha llenado de refugiados todos nuestros países, ha hecho que las posiciones frente a Venezuela se radicalicen, unas por el lado de la racionalidad, de cuestionar al gobierno de Venezuela, de pedirle una salida democrática por medio de elecciones limpias, válidas, creíbles, no ese mamotreto que ha armado el presidente Maduro, y ha hecho que por otro lado, también haya posiciones que rayan en lo grotesco, como la posición de la Cancillería ecuatoriana o de la Canciller ecuatoriana, cuyo apoyo al presidente Maduro, pues realmente nos ofende a los ecuatorianos, que no nos queda más remedio que exigirle al presidente Moreno que él de una buena vez asuma el control de la política internacional ecuatoriana, la saque de manos de gente inexperta, radical, ideologizada, ciega, y la ponga en manos de diplomáticos que conozcan los temas internacionales, que entiendan las relaciones del poder del mundo y que tengan además un criterio democrático, no un criterio chavista, correísta, madurista, que ya se ha visto que es negativo para nuestros intereses. Por lo demás, creo que la cumbre va a servir para que se vea que en América Latina, este momento, hay una tendencia clara hacia la democracia. Los gobiernos populistas autoritarios están quedándose solos. Incluso, por ejemplo, había temores sobre lo que pudiera pasar en Colombia y se ve cada día más que Iván Duque se va afirmando por encima de posiciones populistas que pudieran reeditar prácticas chavistas. Es obvio que los colombianos que ven ese éxodo infinito de venezolanos que huyen del chavismo y del madurismo, pues son un anuncio de que hay que buscar unas posiciones maduras, sólidas, maduras, y por lo tanto creo que Iván Duque va a ganar. En cuanto a México, también había el temor de que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia y adoptara posiciones chavistas. Primero, cada día más se ve que Ricardo Anaya, el candidato del PAN, está subiendo, y además que el señor López Obrador, precisamente porque ve que tiene amenazas, que corre el riesgo de perder la elección, se está moderando y está adoptando posiciones igualmente más tranquilas. En el Brasil pasa algo por el estilo. Con Lula prácticamente fuera de carrera, parece probable que gane un candidato de posiciones centristas. Con todo lo cual, América Latina habrá, con excepciones, con estas manchas como son Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela, es un continente que está cada vez más adoptando las posiciones centristas, maduras, equilibradas de la democracia liberal. Y va a ser bueno que América Latina dé en la cumbre de Lima esa imagen de un continente que rechaza tanto esa política excesiva, sobre todo vociferante del presidente Donald Trump, como y sobre todo los excesos autoritarios del presidente Maduro en Venezuela, que se vea que América Latina no quiere ni el un extremo ni el otro, que América Latina, y así han votado sus pueblos, quiere una democracia madura, una democracia seria, que se deje de los populismos, de los excesos, que está superando la mala etapa del chavismo, del correísmo, del orteguismo en Nicaragua, y que está llegando a una madurez que le va a poder presentarse, tanto repudiando las barbaridades del madurismo en Venezuela, como los peligrosos o potenciales excesos del presidente Trump en los Estados Unidos. No obstante, hemos estado viviendo, ex canciller Zuquilanda, un clima de inestabilidad política por la crisis que ha generado la corrupción en absolutamente todos los gobiernos de la región en los últimos años, ¿no? La corrupción. ¿Usted cree que con esta cumbre los electores de América Latina aprenderán mucho o se harán eco de las cosas que allí se logren establecer como políticas más positivas
frente, por ejemplo, a esta fuga de hambruna que protagoniza Venezuela, frente a lo que nosotros estamos haciendo y algunas naciones en términos de corrupción, de episodios nefastos, de hechos antiéticos, administrativas y económicos. ¿Qué supone usted podría positivamente generar esta cumbre limeña? Gonzalo, muchísimas gracias por haberme permitido participar en esta mesa de periodistas y generadores de opinión. Gente perfectamente bien informada como son ustedes tres. Eso es importantísimo porque esta radio, siempre lo digo, busca la verdad a través de la reflexión, a través de la discusión, a través de lanzar ideas para que la nación ecuatoriana progrese. Esa es la finalidad de esta radio y yo me siento tan motivado de estar aquí esta mañana para decir lo siguiente. Mire, las cumbres, yo no estoy de acuerdo para nada con la señora que intervino diciendo que una cumbre se tiene que anular porque tenemos un problema. Las cumbres son justamente los sitios donde se solucionan los problemas. Acuérdense, los japoneses tenían la embajada japonesa hasta la víspera de Pearl Harbor. Estaba ahí el embajador japonés. O sea, uno no puede dejar de utilizar la diplomacia, los negociadores y los políticos en función justamente de encontrarle el camino a la solución de los problemas. Por lo tanto, esta radio va a eso y voy a querer, y me encantaría aportar con alguna idea. Mire, ¿qué es lo que primero debemos aconsejarle al gobierno? El señor Moreno y su canciller, y sobre todo el vicecanciller, y el subsecretario de Asuntos Políticos deberían en este momento abrir Radiodemocracia y aprender. O sea, porque así tiene que ser, porque los viejos enseñamos a los jóvenes y porque tenemos experiencia. ¿Qué es lo que yo haría con esta cumbre? Simplemente una cumbre es de carácter multilateral, pero lo más importante que hay en las cumbres multilaterales son los acuerdos bilaterales. Eso es lo más importante, porque como bien decía Jorge, o creo que Lolo hace un momento, ya está todo programado. La cumbre multilateral ya está predicha, ya está acordada, ya inclusive está prefirmada los acuerdos que van a haber ahí. Pero los acuerdos bilaterales, el contacto entre los líderes, es importantísimo porque ahí se genera realmente la solución de una serie de problemas. Entonces, ¿qué es lo que necesita Ecuador en este momento? Desesperadamente con Trump. Es una maravilla que venga Trump a esa cumbre. Es lo mejor que le puede pasar al Ecuador, porque ahí tenemos que plantear. El presidente Moreno tiene que hablar con él sobre varias cosas. ¿Cuáles? La primera es el acuerdo básico de comercio. Fundamental para la economía ecuatoriana. Si el Ecuador no genera más divisas, el Ecuador funde su dolarización. Por lo tanto, el acuerdo de comercio básico con Estados Unidos, sustituto de lo que fue el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, que lo tiró al tacho de basura el señor Palacio, eso tiene que ser discutido con el señor Trump. Segundo, el acuerdo básico de protección a los migrantes ecuatorianos. Son los migrantes ecuatorianos los que están mandando miles de dólares especialmente para el sostenimiento de la gente de la Sierra Central del Ecuador, que les manda $100, $200, $300 para que puedan vivir enormes familias. Eso es liquidez para la economía dolarizada. Urgente. Y tercero, lo que yo digo, el tema de las inversiones. ¿No? El tema de las inversiones. Para apuntalar de alguna manera rápidamente la labor que está haciendo el ministro Campana, la ministra de la Producción y el director de ProEcuador, ¿no?, el señor Intriago, me parece, el nombre de él. Bien, entonces, en el plano bilateral nosotros vamos a lograr eso. Y en el plano multilateral, ¿no?, tenemos un asunto importantísimo, que es que los Estados Unidos tienen que apoyarnos rápidamente para conseguir mejor financiamiento y mejores condiciones en el Banco Mundial, donde son los socios prioritarios, en el Fondo Monetario, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Fondo Mundial de Inversiones y así sucesivamente. Tenemos que además tratar el tema de Venezuela como una cosa general, global. No es un asunto Ecuador-Venezuela, ya lo hablamos en esta mesa mismo la vez pasada. No, ese es un tema multilateral, es un tema global de la región, del mundo, ni siquiera solo de América Latina.
Es una cuestión europea, norteamericana, latinoamericana, todo lo que usted quiera. Tenemos que hablar sobre un tema gravísimo que está pululando por ahí y que yo le tengo mucha atención desde hace muchos años. Esto no es un asunto de ahora, desde hace muchos años yo di unas charlas sobre este tema en el Departamento de Estado en los Estados Unidos. ¿Es un temor? Sobre energía atómica. Parecería ser que Venezuela continúa con esos ímpetus de negociar posibilidades de establecer plantas de energía atómica en suelo venezolano, ¿no? Y sobre todo recibir basura nuclear. O sea, eso es gravísimo. Y lo mismo también, para ya no tomar mucho la palabra aquí, quiero alertar respecto del frente común que tiene que armar América Latina frente a grandes problemas como son el medio ambiente, justamente las migraciones, justamente la violación a los derechos humanos, cosas grandísimas que trataba antes, como usted recuerda, el Grupo de Río, ¿no? Y que antes también se trataba a través de la protección del TIAR, ¿no? Porque también China parece que tiene sus ideas por ahí, ideas extrañas, ¿no? De tal manera que es necesario, si vamos a continuar con las fórmulas del TIAR, o vamos a sustituir definitivamente el TIAR, o le vamos a revivir al TIAR, o no le vamos a revivir el TIAR. Todos esos temas hay que tratarlos. Pero eso se hace cuando una Cancillería está perfectamente organizada, cuando se ha convocado a la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, cuando hay una academia diplomática perfectamente bien llevada, cuando hay profesores de la talla de estos caballeros que están aquí en la mesa, con el propósito de adecuar los intereses ecuatorianos a los intereses mundiales y viceversa, los intereses mundiales que influencian dentro de la vida del desarrollo nacional. La informalidad agresiva del presidente norteamericano, ¿no cree que va a incidir en la calidad de las deliberaciones? No porque frente a un presidente informal es mucho mejor. Yo siempre soy muy afectuoso con las informalidades, porque con la informalidad usted puede tocar todos los temas. Uno no tiene que estar diciendo, sírvase de darme una cita a las 3:30 de la tarde. No, se trata de derecho. El presidente Moreno ya tuvo un chance inmenso en las Naciones Unidas, ustedes recuerdan. Y él es cuántico. Por el asunto de de ceremonial, no de protocolo, ceremonial, le pusieron él en la misma mesa para que almuerce junto a Trump. Yo me imagino que el presidente habrá aprovechado notablemente esa oportunidad. ¿No? Porque si me sientan Lolo al lado tuyo, Jorge al lado tuyo, yo te hablo. No tenemos que andar mandándonos tarjetas de Navidad ni tarjetas de presentación. Hablamos de cosas que interesan a las naciones, que interesan al desarrollo de las naciones. Y el Ecuador en este momento necesita desesperadamente ser amigo de las mayores economías del mundo. Así es. Sí, yo lo que he dicho siempre. El presidente Moreno, ¿qué está haciendo en el Ecuador? El presidente Moreno debe estar hablando con Alemania, con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos, tiene que hablar con Putin, tiene que hablar con Trump, tiene que hablar con todas las grandes economías mundiales, con los japoneses, tiene que hablar con todos los que nos faciliten el sostenimiento de la dolarización y el ingreso de divisas al país. Es lo que nos interesa. La economía es base fundamental de la política. Lolo Echeverría, lo que quiera decirnos. Me parece a mí que sería formidable para el Ecuador que el presidente pudiera asistir a la cumbre y resolver unos cuantos problemas que son ¿cuáles? De urgencia. De urgencia. Por ejemplo, los 5 problemas irritantes, calificados así por el embajador de Estados Unidos, que son problemas como los de Venezuela, Chevron y otras empresas norteamericanas, que no van a permitir un acuerdo comercial mientras no se resuelvan esos problemas. Y esos problemas se pueden resolver, como dice el embajador con su experiencia, justamente tocando de manera informal, aproximándose a esos problemas para buscar soluciones viables. Entonces me parece que sería formidable. Por supuesto, un incentivo nada más puede ser el hecho de que en 10 años el presidente Correa no tuvo posibilidades de acercarse siquiera a un presidente norteamericano. Y el presidente puede conseguir eso el presidente Moreno. El presidente Moreno en su primer año. Entonces, sí haría una diferencia fundamental para él y para el Ecuador un acercamiento de este nivel, porque es nuestro principal mercado, es un aliado tradicional, etcétera,
y se han sembrado minas en el territorio entre los dos países que hay que desmontar. Entonces me parece Pero a mí que tendría sería... el presidente Moreno, al igual que los otros mandatarios, acudir con sus respectivos cancilleres. En el caso de Ecuador, el discurso populista de la señora canciller, de la señorita canciller, el discurso que es eminentemente ideologizado y muy populista, ¿quién reemplazaría al discurso técnico que va a imponerse en esta cita, en esta cumbre? Porque en ese plano anda el presidente Trump, que pondrá los temas, que seguramente pondrá incluso los ambientes y el estilo de esas deliberaciones. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué le aconsejan ustedes, obviamente, Lolo, el ex canciller, y Jorge, desde el lado ciudadano? ¿Qué le aconsejarían ustedes al presidente Moreno? El sentido común, profesionalizar la Cancillería. Es decir, esto no puede ser una cosa de discursos populistas, ni de ambiciones personales, ni de andar conquistando votos. No, pues, estos son los intereses nacionales los que hay que poner por delante. Es que puede y eso se improvisar puede un defender discurso la canciller ecuatoriana, al igual que otras cancillerías, en donde Jorge hablen de Venezuela, pero en el sentido de que hay que respetar la voluntad social de Venezuela y el ejercicio gubernamental que responde a alineamientos auténticamente democráticos. Y en todo eso va a primar, pues, naturalmente, la escuela fidelista, la escuela cubana, y ahí la fregamos, porque si nosotros la oportunidad que tengamos de intervenir ha de ser para impulsar un discurso que yo les llamo técnico, ¿no? Es decir, comercio exterior, apoyos simultáneos, integración. Este mismo instante no tenemos seguridades de mercados, no tenemos alineamiento con grupos empresariales e inversionistas de calidad en Norteamérica. Ahí estamos haciéndonos incluso los del rogar, ya nos ha de buscar Trump, dicen algunas mentes, yo diría mentes torpes, ¿no? Frente a una dimensión como a la que estamos asistiendo los latinoamericanos, frente a un liderazgo sólido, firme, contundente de este Trump, con el que obviamente en algunas cosas no estamos de acuerdo. Pues Jorge Ortiz, en Cadena Democracia. Yo creo, Gonzalo, que sería una torpeza gigantesca sin nombre del señor Moreno, del presidente Moreno, si permite que la canciller, con esa propensión que tiene al discurso altisonante, correísta, estrafalario, vuelve a esas, o se ratifique en esas posiciones antiguas, superadas, que ya huelen a naftalina, de la soberanía absoluta. Está claro que ese tema ya fue muy claramente superado, que hoy los países saben que tienen responsabilidad uno del otro y todos en su conjunto. Y más bien yo creo que todas estas posiciones, empezando desde luego por la de Venezuela, siguiendo por la del Ecuador, la de Bolivia, la de Nicaragua y por la Argentina en los años aciagos de la señora Kirchner, han llevado a América Latina en un punto en el que yo incluso me atrevería a creer que están las condiciones maduras para que el sistema interamericano, que así nació como sistema interamericano y que tuvo instrumentos, como lo mencionaba Patricio, el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y el derecho interamericano, que tuvo su sede en la OEA, que fue muy importante. Pero yo creo que están las cosas maduras incluso para que se rescate la doctrina Betancourt. El presidente Rómulo Betancourt, cuando asumió el poder, no el interino que ejerció antes, sino el definitivo que ejerció, si no me equivoco, desde 1959, le propuso a América Latina que todos los países del área rompieran relaciones, las interrumpieran con los países que cayeran en dictaduras o en regímenes que, aún manteniendo fachadas democráticas, sean autocracias despóticas, como ha vivido América Latina en los últimos años. Creo que la situación está madura para rescatar la doctrina Betancourt, para que América Latina
decida unirse en contra de los regímenes que, como el de Maduro en Venezuela, viola todos los derechos humanos, empobrece a la ciudadanía y genera ese éxodo espantoso, trágico que está sufriendo Venezuela. Y yo creo que sería el momento en que se rescate, y precisamente Rómulo Betancourt, hombre venezolano, demócrata sin fisuras, se rescate su figura y se rescate su doctrina, para que América Latina vuelva a blindarse contra los regímenes autoritarios, como lo hizo en los años 60 y 70, cuando rigió esa doctrina. Por ejemplo, el Ecuador, cuando en 1963 tuvo un golpe militar que derrocó al presidente Carlos Julio Arosemena, fue aislado en el contexto latinoamericano. Y hoy, cuando los países dependen vitalmente los unos de los otros, cuanto la interdependencia y la interacción es vital, me parecería que aplicar la doctrina Betancourt y aislar a los países que no respetan la democracia genuinamente, sin artilugios, sin trampas, sin mañosería, como por ejemplo hizo Correa aquí. Al quedar solo esos países, al perder el respaldo de los demás, le darían un sustento a la democracia. Yo creo que este es el momento de que América Latina reaccione claramente contra los regímenes autoritarios, contra los regímenes despóticos, como concretamente y el más visible el de Venezuela. Y creo que el Ecuador debe alinearse por ahí. Históricamente el Ecuador es un país que ha defendido la democracia, que cuando ha caído en regímenes digamos ilegales ha empezado a hablar enseguida del retorno a los regímenes de derechos. Eso ha hecho además el Ecuador. Fue en 1979, con las elecciones de 1978, el primer país de América Latina que se embarcaba directamente en el retorno a la democracia después de unos años de dictaduras. Y yo creo que este es el momento en que el Ecuador, y esto es una exhortación al presidente Lenín Moreno, que tome el tema internacional en sus manos. Claro. Que se lo quite a la canciller, que evidentemente está fuera de toda lógica, no solamente ella, una cancillería armada por el señor Patiño y sus herederos para que sea una fuente de dispersión ideológica y no de defensa de los intereses del Ecuador y de los ecuatorianos. Rescate el presidente Moreno la Cancillería, la ponga en manos de gente que entienda los intereses nacionales, que no esté obnubilada por la ideología, que no tenga estos fanatismos, estos afanes de alarde y de protagonismo internacional, sino que se dedique sabiamente, sólidamente a defender los intereses nacionales. Intereses nacionales que en este momento, además de los temas que con tanta sapiencia han mencionado el arquitecto Echeverría y el embajador Zuquilanda, intereses que en este momento también incluyen la defensa irrestricta de los derechos humanos y la democracia sin engaños. Hay que aislar a Venezuela, hay que aislar a los gobiernos que no respetan las normas básicas de la democracia y de la convivencia civilizada entre ciudadanos. Y el Ecuador debería, en este momento, asumir una bandera. Debería rescatar esa política internacional que durante 11 años ha estado tan mal manejada, que ha sido tan atentatoria contra los intereses del Ecuador. Aquí mencionaron mis dos queridos contertulios cómo hemos perdido acceso a mercados y cómo hemos dejado abandonados a enormes colonias de ecuatorianos que viven en algunos de los países que antes eran prioritarios en nuestras relaciones exteriores, que eran nuestros socios apreciados, para acercarnos a China, a Bielorrusia, a Corea del Norte, a Venezuela, a una serie de países con los cuales nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestros intereses son muchísimo más lejanos. Creo que este es el momento, pero para eso el presidente Moreno debe empezar por rescatar la política exterior, sacársela de manos de fanáticos ideologizados que están buscando protagonismo internacional y ponerlo en manos de gente profesional, seria, conocedora. No esta gente que dice unos discursitos populistas bastante sonoros, pero bastante sin contenido, sino gente que durante toda su vida ha reflexionado, ha entendido, ha aprendido, ha leído y sabe cómo funciona el mundo y dónde hay que ubicarse para que las relaciones internacionales sean provechosas para el país y no simplemente una vitrina de exhibición para el líder. La intervención armada en Venezuela eventualmente es una de las opciones que ha comentado el público latinoamericano y se oye a menudo
afirmar incluso dentro de nuestras familias grandes alguna persona que dice, pero Estados Unidos con el poder militar que tiene, ¿cómo permite semejante circunstancia que está ocurriendo en la nación venezolana, otrora ese magnífico país que justamente conocimos contigo, cuando, caramba, Venezuela era una verdadera potencia, ¿no? Y una democracia sólida. Y una democracia estable, absolutamente sólida. Pero vino el chavismo y bueno, el chavismo se ha quedado como una maravilla frente a lo que es el madurismo y este narcoestado, respaldado también por ese que hace de segundón horrible, Cabello. el señor Cabello. Entonces la idea es, en la agenda diplomática de Lima, preocuparse de Venezuela va a ser el primer punto del orden del día en la preocupación de todos, ¿no es cierto? Y cada uno llevará o una opción u otra opción. La opción militar creo que fracasará rotundamente, inclusive en su aplicación. Y el embargo generalizado podría ser la alternativa de fuerza también que podría acabar, digamos, con la administración de este presidente Maduro. Pueden haber otras opciones, pero Venezuela va a ser una primera parte de esta cumbre. Pero también esta cumbre va a servir para demostrar la madurez de América Latina al presidente Trump. Él también va a expectar una nueva América Latina que busca estabilidad política, para comenzar. La estabilidad política, Trump la ha destruido en la propia Unión Americana, que le tiene a una sociedad polarizada rotundamente. Tampoco es el maestro de las estabilidades ni cosa por el estilo, pues no. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo en ese plano, digamos, Patricio? Gonzalo, esta cumbre, en mi opinión, va a determinar mucha cosa, mucho cambio. Que nadie se engañe. Cuando aquí en América Latina decíamos que no morimos de hambre, que no hay persecución, nada, Venezuela, Cuba. ¿Qué pasó en Siria? Siria fue un país que inició su proceso de degradación en un mes. Y Venezuela igual. En Venezuela en mayo no había comida, es decir, en abril no había mucha comida y en mayo ya no había. Fue brutal. Mucha gente se engaña, por lo tanto, yo creo que esta cumbre tiene muchas opciones, ¿no? Y opciones diplomáticas y políticas hay varias. Por ejemplo, retiro de embajadores, hay rompimiento de relaciones. El momento que se produce rompimiento de relaciones, entonces ahí es cuando las cosas ya se agravan, entonces ahí viene lo que usted dice, el boicot, viene el embargos y una serie de actividades más. Pero yo creo que pero antes que una intervención militar, un embargo generalizado podría ser una buena herramienta. Yo quisiera, antes presión, ¿no? de darle una opinión muy vertical sobre lo que usted acaba de preguntar, quiero decir que en esta mesa se acaba de poner una cosa importantísima por parte de Jorge Ortiz, cuando él rescata la doctrina Bettencourt. Mire, yo creo que la doctrina Bettencourt es fundamental, ¿no? Fundamental, si se va a aplicar una cosa coercitiva, hay que rescatar los principios de la doctrina Bettencourt, ¿no? Y unirle definitivamente a la doctrina Rodós. ¿Por qué? Porque tengo la impresión, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, tengo la impresión de que la Cancillería, debido a su falta de entrenamiento, de adiestramiento, a su falta de verticalidad en el análisis profundo de estos hechos, confunde la soberanía con la libre determinación de los pueblos, con la violación de los derechos humanos y con la corrupción. Están confundidos. Una cosa es la soberanía. Venezuela ahí está soberana, nadie le ha tocado en su soberanía. Además, ahí está la libre determinación, se ha dado el gobierno que quiere. Nadie también le está discutiendo eso. Donde tenemos gravísimos problemas en la violación constante, permanente, brutal de los derechos humanos. Y en eso los ecuatorianos hemos sido pioneros.
pioneros. Hasta hemos tenido un representante de las Naciones Unidas, que es Pepe Ayala, como representante de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. Entonces, si Roldós se ocupó en esa época de lanzar la teoría Roldós en Riobamba, ¿no? Y tuvimos ese acuerdo en el Grupo Andino, significa que uniendo la teoría Betancur y la teoría Roldós, podríamos nosotros esta vez presentarnos con enorme dignidad en el ambiente de la cumbre en Lima. Sí. Enorme dignidad. Justamente. ¿Qué significación le daría Trump a este intento? Justamente porque parecería ser que es una respuesta seria de los latinoamericanos frente a una... Es exhibir la madurez del Claro, lo que ustedes están hablando aquí. ¿Qué es la madurez? La madurez es hacer propuestas que sean técnicas, que sean doctrinariamente sustentadas, que sean posibles y que sean aplicables en el tiempo de inmediato, ¿no? La doctrina Betancur y la doctrina Roldós pueden ser aplicables de inmediato. De tal manera que iríamos con una carta de presentación honorable para decirle, mire señor, antes de que usted piense en invasiones, en esto, en sangres, en coerciones, nosotros en este momento lo que queremos es dar a América y al mundo una alternativa, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? Ahora, se dice, hay algunas argumentaciones que dicen, bueno, ¿por qué no le llaman a Maduro a que venga y le dicen en la cara? Ahí en la misma... Yo también pensé en eso. Yo le digo que varias veces he meditado en eso, que si es mejor tenerle a Maduro sentado ahí y decirle en la cara lo que había que decirle. Lo mismo que sucedía cuando estaba Chávez. Así es. Yo recuerdo, el presidente Lula, el presidente Uribe, el presidente Lucio Gutiérrez, el presidente... costarricense, le decían en la cara a Chávez todas las cosas. El rey de España incluso el rey de España le mandaba a callar. Le decían en la cara. Como Lora. Pero ¿qué sucede? Yo he pensado en eso, ¿no? Que sí es mejor. Pero da la casualidad de que Maduro a lo mejor no quiere escuchar, porque nadie ha pensado también cuál es la reacción de Maduro. Claro. Maduro no quiere escuchar, lo que quiere hacer es una confrontación. Por lo tanto, a Maduro hay como decirle de frente, adelante de todo el mundo, en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, en UNASUR, en la CELAC, en una serie de organizaciones que para eso fueron creadas, ¿no? En consecuencia, cuando hablamos de esto, ¿no? De que también hay la posibilidad, que es lo que para mi respuesta es que supongamos que se circula en el momento de los hechos, en la reunión, se circula un proyecto de censura contra Venezuela. A ver, señores, firmen. A ver, mi querido Lolo, firma aquí, pon tu huella, Gonzalo, pongan la huella en este proyecto de resolución. ¿Qué sucede en eso? ¿Cuál va a ser la actitud de los ecuatorianos? ¿Van a firmar? ¿Se van a allanar? ¿Van a modificar? ¿Van a hacer o simplemente se van a retirar? ¿Se van a ir al baño? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, por eso es que yo había sugerido la vez pasada que lo que hay que hacer es actuar ahora, que excelente esto de Jorge Ortiz, que traiga la cuestión esta de la doctrina Betancur, porque eso se puede unir y darle fuerza, por ejemplo, a la actuación del Grupo de Río, que hablábamos la vez pasada. Sí. El Grupo de Río tiene que actuar, fue creado para eso. Acuérdense que antes de eso fue Contadora. Contadora se convirtió en el Grupo de Río y ahora el Grupo de Río está estructurado por todos los países del área. Y ellos no están contaminados. La informalidad agresiva, sigo insistiendo, del presidente Trump, ¿no destruiría todos esos intentos de firme racionalidad en la discusión ahí hay un tipo, técnica, solamente histórica? Interrumpo con una sola frase. No. Ahí hay un tipo que es de primera calidad, que está trabajando con Trump, que se llama Tom Shannon, que vino hace unos días acá, a Ecuador. Y ¿No le ha cancelado todavía? No, vino. Vino Tom Shannon, habló con el presidente de la República, habló con la Cancillería y dejó un mensaje clarísimo respecto de lo que estamos hablando nosotros aquí. Yo espero que hayan analizado muy bien lo que dijo él. Habló sobre lo que Lolo acaba de decir, las interferencias que hay para que las relaciones de Ecuador-Estados Unidos lleven al éxito. De todas maneras, yo creo que la política internacional no solamente la lleva el presidente Trump. Lo que decía Jorge también es organizado, le ordenan, le ponen, ¿no? Le dicen qué es lo que va a pasar. Él sabe la personalidad de cada una de las naciones nuestras y por lo tanto yo creo que esta cumbre va a ser bien importante si nosotros le damos la importancia que se merece. Bueno, nosotros y todos los países de América Latina.
Claro, Lolo, el tema central de esta octava cumbre de las Américas en Lima va a celebrarse, para los que no conocen, entre el 13 y el 14, son 2 días, 13 y 14 de abril de este año. Y vean el tema: gobernabilidad democrática frente a la corrupción. El inventario nuestro es magnífico, y lo pueden hablar como un ejemplo, digo a primer plano, como un ejemplo de lo que no se debe hacer, de las maneras como han querido ocultar. Yo estoy pensando que las cosas van a ser muy diferentes a lo que imaginamos a partir de esta cumbre, con el tema de la corrupción en Ecuador, a partir de esta cumbre, que habrán decisiones. ¿De qué tipo? Esa es la interrogante que te preciso, Lolito. ¿De qué tipo habrán los nuevos escenarios no de investigación, pues en lo que estamos nosotros empeñados, sino de prevención de este hábito de cogerse lo ajeno de parte de todos los líderes políticos de la región latinoamericana? Gonzalo, yo creo que esta cumbre va a ser de una trascendencia mayor de la esperada. En cada momento histórico de la región, de acuerdo con las necesidades y urgencias, se establecen grupos diversos, como se establecieron Contadora y los otros acuerdos que se hicieron regionales. Y aquí una serie de países que tienen experiencia y tienen madurez, como los que cité, ¿no? México, Chile, Colombia, Perú, Argentina, lo que buscan es darle sustento a una posición, a una práctica democrática que está amenazada por Venezuela. Porque ¿en qué consiste la amenaza de Venezuela en el fondo? La posibilidad de que un presidente, un mandatario, un dictador cualquiera, secuestre un pueblo entero, utilice sus recursos en la corrupción, porque la corrupción y las dictaduras están indisolublemente unidas, porque es la manera de comprar. Por ejemplo, en Venezuela, mediante la corrupción se compraba el aparato militar. Y ya con son el aparato asalariados militar, de la corrupción, pues, en los militares que nos estén escuchando, Dios no quiera, ¿no? Y entonces, ya con la fuerza en sus manos, pueden imponer todo lo que quieran. Y así es como han impuesto y han hecho tal la raza de la ley, de las prácticas democráticas, amparados en una exageración, en un absurdo, que es esto de la soberanía absoluta. Aquí también a veces se ha confundido eso, ¿no? Y se decía, ¿no?, que esto en la soberanía no se puede ceder, por ejemplo, aceptando los principios sobre la libertad de expresión. Pero si es en ejercicio de la soberanía que el Ecuador firmó esos convenios. Y entonces aceptar y someterse a esos convenios no es cesión de soberanía, sino ejercicio de la soberanía. Muy bien. Entonces, esta confusión es la que ha llevado a que dictaduras secuestren los pueblos y hagan lo que ha pasado en Venezuela. Y la región no puede permitir que eso siga ocurriendo o que eso se expanda. Porque cuando le falta racionalidad a la política, se echa mano de estos recursos y después es muy difícil salir de esa situación. Así es, así es. Tú terminas, Jorge, si eres tan amable. Gracias, Gonzalo. Yo creo que más bien el Ecuador, claro, que este momento escandalizando al mundo por la revelación de los escándalos monumentales, de los atropellos increíbles a la decencia que se cometieron durante los 10 años y medio del correísmo, donde se robaron. Y eso que no todo sabemos lo que sino el 10%. O quizás menos. O quizás menos. Pero más bien, este momento yo creo que la imagen que puede proyectar el Ecuador, que debería proyectar el gobierno ecuatoriano, obviamente, insisto. Que escuche Carondelet, ¿cuál es esa imagen que debería proyectar el presidente Moreno? De un país, de un gobierno que está
empezando a destapar la corrupción de 10 años y medio anteriores, a pesar de que el presidente Moreno fue parte de fue un sucesor del gobierno correísta. Podría decir, en vez de llegar nosotros a tapar la corrupción, estamos destapándola. Y aquí caerán todos los que tengan que caer. Yo creo que el Ecuador podría presentarse internacionalmente no como el país que fue víctima durante esos 10 años y medio de correísmo, de una corrupción galopante, muy bien escondida, con reformas de leyes para tapar las cosas, sino debería presentarse como el país que hoy, después del correísmo, está destapando los escándalos de corrupción, está poniéndolos en manos de la justicia, que ha creado un consejo de participación ciudadana transitorio, encargado de nombrar nuevas autoridades precisamente en los organismos de control, porque quienes antes estuvieron en los organismos de control, el señor Yalc, el señor Chiriboga, el contralor Polis, se dedicaron con gran empeño y con gran eficacia a tapar la corrupción. Sí. Hoy hay un Consejo de Participación Ciudadana que ha surgido también de este gobierno, que está tratando de limpiar eso, poniendo en esos cargos gente que se dedique. ¿Pero está tratando? Yo creo que sí. Yo creo que un Consejo de Participación Ciudadana encabezado con un hombre tan probo como el doctor Julio César Trujillo, indudable. ¿Qué le recomendamos a ese consejo? Que busque gente limpia, y no solo limpia, resuelta, que esté dispuesta a meter la mano en todos los lugares donde hay que meter la mano para destapar, para descubrir 10 años y medio de corrupción que el Ecuador padeció. El Ecuador, este momento, podría revertir esa pobre imagen de un país donde con una demagogia galopante que hablaba de la dignidad, de la soberanía, de que ya tenemos patria, se dedicó a tapar la corrupción, a esconderla, que no salga, y presentarse como el país que, al contrario, hoy está tratando de llegar al fondo de los asuntos, que ya se han sabido unos pocos, que hay un ex vicepresidente preso y que muchos otros, hasta el más alto nivel, hasta la punta de la pirámide, van a terminar cayendo. Y eso le puede dar al Ecuador un nombre significativo para que, rescatada la dignidad de nuestra diplomacia, cuando lo haga el presidente Moreno, puesto al frente gente que sepa de los temas internacionales, que los haya estudiado, leído, reflexionado, y que no se quede en 4 frasecitas hechas, sonoras pero vacías, pues es un país que tiene capacidad de tener un liderazgo regional. El Consejo de Participación Ciudadana, apoyado naturalmente por el señor presidente Moreno, o a la inversa, como ellos quieran, ¿no es cierto? El que lleve, digamos, el honor de haber contribuido a esta transparentación, a este escogitamiento de nuevas autoridades, designar verdaderos controladores del área de justicia. El área de justicia, si no es innovada desde ese Consejo de la Judicatura hasta las fiscalías, hacia toda la red de jueces y todo lo demás, yo creo que no vamos a alcanzar ninguno de los objetivos que este momento clama las generaciones nuevas y antiguas de nuestro querido país, claman por un recorte prácticamente de la corrupción vía el cambio de autoridades de justicia. Yo creo que ahí está la situación imperativa para el ejercicio de recambios que tiene que ser estimulado por la población, y que el Consejo que recibió el beneplácito social el 4 de este mes tenga que hacer, del mes anterior, perdón. Tenga la bondad, Patricio. ¿Qué tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana en el tema de la justicia ecuatoriana? Bueno, a mí me parece que lo que tiene que hacer es ayudarle al presidente Moreno a que salga, porque el presidente Moreno está metido dentro de un zapato sueco. Hay que ayudarle a salir de zapato sueco, es decir, de un zapato que no lo puede dominar él, ¿no? Es indispensable que él continúe confiando en gente honorable, lo que se ha dicho aquí, dispuesta, enérgica, que pueda llevarnos primero a destapar todo, porque la verdad es la parte fundamental de todas las cosas. Y en segundo lugar, a
actuar, porque si se descubre la verdad y no se actúa, ¿no? Es decir, no se manda a la cárcel, no se castiga, no se coloca gente honorable, no se vuelve la institucionalidad, no se vuelve la decencia, la integridad de los ecuatorianos. Y con esto finalizo con una frase. Si no hacen aquí, van a hacer desde Bruselas. Vea usted, cuando yo hablo de la cultura, cuando yo siempre he hablado de la cultura, no, mucha gente del exterior me ha dicho, bueno, ¿y qué son los ecuatorianos? Entonces, muchos ecuatorianos responden que tenemos bonita música, bonitos bailes, bonita comida, bonita no sé qué. Esa es parte de la cultura. La cultura es la dignidad, la integridad, la honestidad, ¿no? El buen comportamiento, la puntualidad. Es decir, la cultura de una nación es una cosa progresiva, no una cosa regresiva. Entonces, si nosotros presentamos una cara de personalidad, de cultura ante el mundo, seremos respetados. Cuidado, siempre hemos culpado a los norteamericanos de todas nuestras desgracias. Yo tenía un profesor en la CEPAL, Fine Silver, que decía, todos los latinoamericanos que falla la venta de banano es que es culpa de los gringos. Falla la culpa del cacao, culpa de los gringos. A todo culpaban a los gringos. Es culpa de nosotros, de la impuntualidad, de la deshonestidad, de la mala palabra. Tenemos que volver a tener palabra. Lo que uno dice es palabra sagrada. De tal manera que esa es la cultura. Tenemos carreteras, tenemos pavimentadas, tenemos lo que sea, pero no tenemos cultura, porque designamos a un ministro de cultura que era un patán. Yo recuerdo un señor que ya ni me acuerdo el nombre. Buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Avanza. Supérate. Alcanza tus sueños. Estudia con el Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil sin descuidar tus actividades. Sé un exitoso profesional. A distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, porque la meta es llegar. Llámenos en Quito al 09 90 90